Reciban todos un cordial saludo. Para este pequeño video quiero hacer una socialización final de todo lo que ha sido el proceso de práctica pedagógica 2 de la licenciatura en matemáticas. El contenido a abordar en este video son 4 puntos esenciales. El primero de ellos es una pequeña presentación, luego hablar un poco de lo que ha sido la experiencia de práctica, por supuesto todo lo concerniente con el proyecto de práctica 2 y por último unas pequeñas conclusiones respecto que han arrojado durante todo este proceso. En primer lugar entonces me presento, mi nombre es Oscar Iván Ardila Ardila, soy estudiante de la licenciatura en matemáticas en el CEAD Pitalito. Actualmente ejerzo mi rol como docente normalista superior vinculado a la planta educativa del departamento del Huila. Pertenezco al CEAD Pitalito, como ya lo había mencionado, y finalizando este proceso de formación profesional en la licenciatura en matemáticas. Hablemos un poco ahora de lo que ha sido la experiencia de práctica, y para contextualizar un poco este proceso es importante mencionar que la práctica pedagógica tanto 1 como 2 y en esta oportunidad de la etapa de finalización de la práctica pedagógica se ha desarrollado en la institución educativa La Esperanza, exclusivamente en la sede de Jerusalén, en el municipio de Palestina, Huila. Es una sede educativa de carácter unitaria, un docente para todos los grados. Soy el docente titular de esta sede educativa y pues el proceso de práctica se desarrolló bajo la observación, bajo la vigilancia, por decirlo así, o más que todo la participación formativa tanto del rector de la institución como por supuesto del docente vinculado a la UNAD, el tutor Ricardo. Es un proceso de práctica muy significativa. Desde el periodo pasado se han realizado vivencias muy importantes en este proceso y pues principalmente en esta etapa de la segunda práctica pedagógica puedo rescatar unos aspectos muy importantes tanto para la formación profesional que adelanto en la licenciatura como para mi desempeño pedagógico que desarrollo con los niños. La experiencia de práctica ha arrojado una serie de conclusiones que todas ellas apuntan a lo que es la consecución de aprendizajes significativos en los estudiantes. El hecho y el enfoque que se le ha dado a esta práctica, que es la resolución de problemas, nos hace cuestionarnos, nos hace plantear una serie de preguntas, de reflexiones que debemos hacernos desde nuestro rol como docentes, desde nuestro rol también como licenciados en formación. Y pues por supuesto es el hecho de que debemos ser conscientes de que a los estudiantes hay que planteársele dilemas, planteársele problemas, investigaciones para que ellos mismos construyan su propio conocimiento. Como lo vemos en esta gráfica, entonces ese punto de partida que es el plantear dilemas, el plantear problemas, nos lleva a una serie de etapas en donde el estudiante debe hacer uso de diferentes materiales, de diferentes elementos manipulativos, ya sea de su contexto, creados por ellos mismos, y que lógicamente con el trabajo en equipo, con la cooperación mutua que se necesita en las aulas de clase, logramos aprendizajes significativos, logramos crear en el estudiante que él despierte su sentido crítico, su sentido de búsqueda de la información, de búsqueda de soluciones, que es principalmente lo que se ha evidenciado en este proceso de práctica pedagógica. El proyecto de práctica pedagógica 2 tiene una serie de elementos bien importantes. Partamos de lo que es el contexto, esas situaciones en las cuales nos desenvolvemos a diario y que principalmente, como ya lo mencioné desde un principio, el contexto esencial de esta práctica pedagógica ha sido los estudiantes del grado cuarto, unos estudiantes vinculados a una sede educativa con muchas necesidades, en donde el solamente hecho de tener un solo docente como que nos inmiscuye en una serie de estrategias que deben tener tanto estudiantes como docente para desarrollar las diferentes experiencias de aprendizaje en las diferentes áreas, pero lógicamente y enfocados en nuestro proceso, la formación en el área de matemáticas ha sido un proceso bastante complejo. El hecho de trabajar colaborativamente con varios grupos hace que de pronto se haya caído en la monotonía, en el tradicionalismo, y a partir de esa misma necesidad, de ese contexto problematizador que ha surgido, entonces el proyecto de práctica se ha enfocado en eso, en ese estudio de contexto que nos ha permitido enfocar desde la resolución de problemas al diseño de una unidad didáctica. Esa unidad didáctica que tiene como centro la búsqueda, la indagación de
una solución problema que se ha planteado a una diversa situación, como lo vamos a ver más adelante, y eso ha hecho que se cambie la perspectiva de ver las matemáticas desde otro ángulo, desde encontrarle sentido, utilidad a las mismas. Ese diseño pues ha permitido también, por supuesto, una implementación, unas diferentes experiencias que se han vivido con los estudiantes, que veremos las evidencias un poco más adelante. El enfoque principal de esta práctica pedagógica 2 ha sido principalmente la resolución de problemas. Esa resolución que incluye y que inmiscuye mucho lo que son los procesos de pensamiento de los estudiantes. Esos pensamientos que los llevan a ellos a diariamente vivir en los procesos de aprendizaje, en la búsqueda de soluciones, en el abordaje de los diferentes contenidos matemáticos, que por sí se había quedado solamente en el ejercicio y la práctica, pero ahora con la implementación de esta unidad didáctica lo que se ha buscado es que el estudiante le encuentre sentido a la matemática, de que mire en ella cómo diversas situaciones que se le pueden presentar a ellos, diversas situaciones problema, como lo dice el enfoque principalmente, con el uso de contenidos matemáticos se pueden dar diversas cosas. Entonces, el enfoque principal es la resolución de problemas, en donde el mismo estudiante busca, indaga y por lo tanto construye conocimiento. El objetivo general que se ha planteado para esta unidad didáctica es el determinar la manera como las matemáticas se relacionan con el contexto inmediato de los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa La Esperanza, sede Jerusalén, en el municipio de Palestina, Huila. Para lograr ese objetivo general debemos pasar por una serie de etapas, de una serie de procesos que se van finiquitando a medida que se van obteniendo los objetivos específicos trazados, como es el presentar una situación problema que se va a abordar en la unidad didáctica, desarrollar experiencias de aprendizaje que le permitan al estudiante adquirir herramientas matemáticas para la solución de dicho problema, el abordar esta situación problema teniendo en cuenta todos esos procesos matemáticos que se han adelantado a lo largo de las diferentes experiencias de aprendizaje, que es la primera etapa de comprensión, para después plantear una posible solución a la situación problema y por supuesto llegar a analizar el proceso que se ha tomado para la solución de la situación problema planteada. Entonces es como una secuencia de pasos que se llevan para cumplir o para llegar a obtener ese objetivo general que nos hemos trazado. La unidad didáctica de esta práctica pedagógica se ha denominado en sus marcas listos ya. Una contextualización muy general de lo que ha sido esta unidad didáctica es básicamente inmiscuir a los estudiantes en lo que ellos conocen, en lo que ellos les gustan. En este caso se trataba de una situación de un videojuego en donde los estudiantes a bordo de su motocicleta, lógicamente después de conseguir su indumentaria, su motocicleta, sus diferentes utensilios, tendrán que sobrepasar una serie de obstáculos, trazar una serie de rutas en donde se van a encontrar con diferentes elementos que le van a sumar, que le van a restar puntos y que van a tener un objetivo en común, llegar a la meta con una serie de condiciones. Entonces, veamos de qué se ha tratado esta unidad didáctica. La unidad didáctica se ha dividido en tres fases fundamentales. La primera de ellas, denominada la fase de comprensión, que básicamente lo que nos trata es de presentar la situación problema. Es esa contextualización inicial, esa exploración de conocimientos previos que tienen los estudiantes para comprender esa situación que se le ha presentado. Después de presentársela a ellos, viene esa etapa de comprensión en donde se desarrollan experiencias de aprendizaje. Experiencias de aprendizaje que van a necesitar de la cooperación, del trabajo en equipo, del uso de recursos matemáticos y por supuesto de material manipulable para que ellos comprendan de mejor manera. Una vez cumplida esta primera fase, que es la etapa o la fase de comprensión, vamos a la fase de la solución de la situación problema. Entonces, en donde se aborda esa situación problema, se analizan todos esos procesos matemáticos que hemos adelantado durante la fase anterior y por supuesto se plantea una posible solución. Ahí es importante destacar esa característica. El enfoque permite que la unidad didáctica no tenga una única solución, sino que por el contrario, la búsqueda, la indagación que realizan los estudiantes, la misma construcción de conocimiento, da para que ellos encuentren varias soluciones, para que se cooperen entre ellos mismos
y logren satisfacer las necesidades que se les está planteando. Ya estas dos etapas finalizan en una tercera etapa o en una tercera fase, perdón, que está denominada como la fase de reflexión y evaluación. Es donde básicamente se analiza el proceso que se ha tomado la solución, se realiza la evaluación respectiva durante el proceso que se ha abordado y todos los elementos que ha hecho parte de ellas. A modo de información, el cronograma establecido para esta unidad didáctica fue desde el 4 de abril hasta el 26 del mismo mes. El diseño de esa unidad didáctica ha tenido como un ciclo bien importante. En primer lugar, plantear la situación problema. Esa situación problema requiere de unos procesos matemáticos que adelantar. Para ello se han elaborado entonces 3 experiencias de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje 1, denominado la ruleta numérica, que da paso a la experiencia de aprendizaje 2, la tienda escolar. Tercera experiencia de aprendizaje llamada tu turno, mi turno, que unidas todas 3 experiencias nos conllevan a plantear una solución a esa misma situación problema que se nos ha planteado. Lógicamente, a lo largo que se va abordando cada una de estas experiencias de aprendizaje, también se van teniendo en cuenta experiencias evaluativas, enfocadas básicamente a las competencias matemáticas y enfocadas mucho a lo que tiene que ver con las pruebas saber, con las pruebas PISA, que son aspectos muy importantes en donde ellos ponen a prueba sus conocimientos, en donde a través de situaciones explícitas se les va a pedir a ellos que exploren sus conocimientos que han adquirido y puedan aplicarlos a dichas situaciones. Entonces es importante mencionar eso, que no solamente son las experiencias de aprendizaje que se van desarrollando, sino también procesos evaluativos que nos van desarrollando a medida que va avanzando el proceso. Entonces, ese diseño anterior que hemos visto nos lleva a la implementación de esa unidad didáctica en el aula. Son 10 experiencias, básicamente 10 días de intervención, en donde a partir de esto que observamos acá se desarrolló toda la práctica, la situación problema. Se trataba, como ya lo había mencionado, de un videojuego en donde los estudiantes tenían que monitorear todo el proceso, desde la indumentaria, la motocicleta, y atendiendo a las condiciones específicas que tenemos mencionadas en esta presentación. Las condiciones que se le planteaban al estudiante era que la salida tendría que ser igual a la meta, que durante la ruta tendrían que transcurrir un determinado espacio entre 5.000 y 6.000 metros, entre ese lapsos de distancia. Al momento de iniciar la carrera tenían 0 puntos y al finalizar la misma tendrían que tener un mínimo de 800 puntos. A medida que iban encontrando la ruta, ellos iban encontrando con diferentes obstáculos, o que bien podían darle puntos o que bien podían restarle a los mismos. Una vez comprendida esta primera situación problema, esta que es como el culmen final, o sea, la parte principal de esta práctica, viene lo que son las experiencias de aprendizaje. En total vemos que son 3. La primera de ellas, como vemos acá, entonces se llama la ruleta numérica, que con el uso de material manipulable los estudiantes entonces comenzaron a despertar en ellos eso que ya habían conocido con anterioridad, pero que poco o nada habían comprendido. Entonces, a través de la ruleta numérica lo que se buscó es que los estudiantes manipularan los contenidos matemáticos y los pudieran llevar a diferentes situaciones. Entonces, ¿qué se buscaba principalmente con esta experiencia de aprendizaje 1? En primer lugar, que ellos interpretaran situaciones matemáticas concretas. El uso de material manipulativo fue muy importante en este proceso, y básicamente lo que se buscaba era representar, componer y descomponer números naturales para que ellos pudieran comprender de qué se trataba eso. Entonces, como vemos ahí en el aprendizaje, en las evidencias, es bien significativo lo que se logra con ellos. Estudiantes que poco o nada participaban en clase ahora ya toman la iniciativa, se ven divertidos tomando la ruleta, mostrando diferentes números, descomponiendo cada uno de ellos, trabajo colaborativo con los estudiantes y lógicamente pues como se ha evidenciado en este proceso. Los estudiantes, además de la implementación, manejan un cuadernillo de trabajo en donde se les plantea una serie de actividades. En esta ruleta numérica tenían básicamente que completar tablas, desarrollar diferentes descomposiciones o composiciones utilizando la ruleta numérica.
La segunda experiencia de aprendizaje tiene que ver mucho con el diario vivir de ellos, y es la tienda escolar. Se les tiene acondicionada una pequeña cooperativa en donde ellos mismos compran y venden, y esta vez la llevamos al entorno de las matemáticas. Se les entregaron diferentes billetes didácticos, monedas didácticas, en donde ellos se les complicó en un primer momento el aprender a contarlos, el aprender a manejar ese tipo de dinero, pero con el mismo hecho de vivenciarlo en el momento, con la indicación del docente practicante, lógicamente se fueron satisfaciendo esas necesidades. Entonces ya los estudiantes eran más prácticos, ya lo que se buscaba, que el objetivo principal de esto era el desarrollar procesos de cálculo escrito, entonces ya les quedaba mucho más fácil desarrollar adiciones, sustracciones, lógicamente con ese material manipulativo, y con el mismo hecho de vincularlo a la lúdica, con ese juego de roles que es la tienda escolar, entonces fue muy significativo. Como tercera experiencia de aprendizaje tenemos tu turno, mi turno. Aquí es donde entra a jugar un papel importante la lúdica, el juego, en donde, como lo mismo lo mencionaban ellos, profe, aprendimos jugando. Entonces, a partir de un juego muy conocido como lo es el dominó, se trasladó eso a lo que es la comparación de números, a establecer esos complementos que existían entre los números, en donde a partir del juego del dominó lograron hacerlo. Entonces podían identificar cómo era la descomposición de un número a través de unidades, de decenas, de centenas, de unidades, de mil, en donde a medida que avanzaba el juego, ellos iban comprendiendo de mejor manera, y como lo mencionaban ellos, lo hacían y estaban aprendiendo jugando. Bien, todo esto da paso a que todo lo que se ha trabajado en estas tres experiencias de aprendizaje, sumado a las evaluaciones pertinentes que se les hicieron, conlleva a lo que es la búsqueda de la solución a la situación problema. Entonces, el trabajo cooperativo, el trabajo autónomo que también desarrollaron ellos en diferentes experiencias de aprendizaje, da para que ellos ya puedan establecer esa solución que se les ha querido mencionar desde un principio. La ruta que se les ha tratado, el reto que se les planteó desde un principio, ya ellos lo han logrado comprender de mejor manera, y lógicamente han dado con varias soluciones. No fue fácil el proceso en un primer momento. La explicación, el análisis de lo que se nos planteaba, el volver a retomar esa situación que habíamos planteado desde el principio, poco a poco se fue abordando ese tipo de procesos hasta que logramos dar con varias soluciones. Logramos socializar, logramos comprender de eso y lógicamente sacar provecho a las matemáticas. Ya el proceso de lo que ha sido la sistematización de este proceso de práctica pedagógica nos lleva a comprender cómo un método de investigación cualitativa, muy conocido como lo es la investigación-acción, aplica muy concretamente a este proceso de práctica. Personalmente he tomado desde ese método cualitativo de la investigación-acción un método participativo, colaborativo, que vincula mucho lo que es la teoría con la práctica, el accionar dentro del mismo proceso investigativo, y pues lógicamente entonces se ha dividido en tres momentos. El momento 1, que es la planificación, que fue el diseño de esa unidad didáctica. El momento 2 tuvo que ver con la implementación, la vivencia in situ con los estudiantes, y el momento 3, que es un momento final de evaluación, de reflexión de todo el proceso que se ha realizado. La pregunta de investigación que se ha tomado como referencia tiene que ver mucho con el objetivo que se ha planteado, y es buscar de qué manera las matemáticas se relacionan con el contexto inmediato de los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa La Esperanza, es decir, cómo los estudiantes logran vincular las matemáticas a su contexto inmediato, es decir, qué relación se puede establecer entre esos dos aspectos. Esa sistematización nos lleva a nosotros a comprender, a argumentar, a interpretar diferentes aspectos puntuales. El proceso de aprendizaje de los estudiantes dentro de las matemáticas requiere primordialmente que se trabaje desde situaciones concretas, de que no solamente se quede en el algoritmo del ejercicio, en donde se quede que ya los estudiantes comprendieron cómo desarrollar las adiciones, cuál es el proceso que se lleva, cómo desarrollar las sustracciones, cómo se realizan los cálculos escritos, sino que además eso sirva para poder solucionar cosas, que además lo que se les presente a ellos tenga solución a partir de las matemáticas. ¿Cómo se logra eso? A partir del material manipulable.
los juegos, el dominó, la ruleta, los billetes, diferentes cosas que se les llevaron a ellos, hacen que ellos comprendan de mejor manera las matemáticas. No se puede dejar por ningún lado aparte lo que es la lúdica, el dinamismo. El estudiante, y en especial como se realizó la práctica con niños, lo que más les llama la atención a ellos es el juego, y por lo tanto esa búsqueda de estrategias hace que esta lúdica sea muy importante en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Una experiencia de aprendizaje de esas, la tercera específicamente, tuvo que ver mucho con el aprendizaje autónomo. Se dieron unas indicaciones muy básicas, muy puntuales, y los estudiantes fueron capaces de comprender qué es lo que se les pretendía que ellos buscaran. Se le plantearon diversos retos con el cuadernillo de trabajo. Entonces lo que ellos quisieron fue mirar, preguntarse los unos al otros, ver qué es lo que tenían que desarrollar, y el aprendizaje autónomo aquí fue muy importante. No podemos dejar de lado tampoco lo que es el trabajo colaborativo. Es muy importante lo que los estudiantes avanzan por ellos mismos, pero aún más importante es cuando los estudiantes socializan, cuando los estudiantes se reúnen, se colaboran mutuamente los unos a los otros para que las necesidades que tienen algunos pueden ser fortalezas de otros. Entonces eso fue evidenciable en este proceso de práctica. La colaboración y el trabajo en equipo que se dio fue supremamente importante. Y la etapa final de esta práctica pedagógica requiere de una socialización, requiere de que lo que se adelante en clase, lo que se vio en este proceso, se socialice, que cuáles fueron las fortalezas, cuáles fueron esas debilidades que se obtuvieron, qué se logró con el aprendizaje de esta o con el abordaje de esta práctica o de esta unidad didáctica que se ha desarrollado. A grosso modo podemos ver entonces cómo todos estos aspectos que hacen parte de o que surgieron de la investigación-acción pues son muy importantes para que nosotros reflexionemos sobre nuestro quehacer cotidiano como docentes. Así, a nivel general, entonces podemos destacar que como conclusión de esta práctica pedagógica 2 podemos establecer que la relación matemática con la vida cotidiana de los estudiantes tiene que ver mucho con el uso de procesos matemáticos, con el uso de esos procesos llevados a la praxis, llevados a los contextos inmediatos de los estudiantes, en donde ellos ya prácticamente, si se les plantea una situación, ya no sea solamente en el área de matemáticas, sino fuera de ella, cualquier situación en la vereda, cualquier situación en el mismo contexto con los padres de familia, ellos pueden establecer eso. Entonces ya van a ver las matemáticas, le van a encontrar sentido, van a ser situaciones vivenciables en donde los procesos matemáticos, los contenidos que solamente quedaban en el cuaderno anteriormente, ahora son llevados a la práctica. Además de ello, que las estrategias pedagógicas que se les plantearon a ellos, pues como que rompen ese tradicionalismo, los vincula a unos procesos más dinámicos, a unos procesos de aprendizaje significativo, que es lo que todos esperamos, y en donde el estudiante se convierte en el eje primordial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias pedagógicas que se establecieron a través de esta unidad didáctica, lo que vivencian principalmente es que el estudiante es quien construye el conocimiento, de que el docente debe dejar de ser ese transmisor de conocimiento, sino para convertirse en ese guía. Y lógicamente pues el aprendizaje autónomo de ellos va a ser muy importante. Esos procedimientos dan para que se realicen diversas reflexiones, motivaciones a los estudiantes, en donde ellos mismos pueden ser capaces de desarrollar los diferentes retos que se le imponen. Un reto muy importante, las pruebas saber, que ellos se ven obstaculizados por ellos, pero cuando se les presentan este tipo de situaciones ven con mucha más claridad y con mucha más facilidad cómo abordarlas. Entonces son conclusiones bien importantes que hay que tener muy presentes dentro de este proceso práctica pedagógica. Como ya lo he mencionado, ha sido un proceso muy significativo tanto para la formación profesional como para el quehacer diario con los estudiantes. Quien esté observando este video, pues la invitación es muy cordial a que vivenciemos ese tipo de situaciones, a que las matemáticas las llevemos a otro enfoque, a un enfoque desde la situación, desde la solución a situaciones de problema,
donde se le encuentre real sentido a lo que se hace en la clase de matemáticas. Pues de esta manera agradezco inmensamente su atención. Hasta una próxima oportunidad.